Paulo, no sé si nos estás hablando, pero tienes apagado tu micro. Gracias, Neri, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a escuchar cuáles fueron las conclusiones a esta pregunta: ¿qué te hace hombre? ¿Cuáles son las conclusiones a este enunciado? Entonces, a esta pregunta. Vamos a dejar ahí el tiempo, no sé, si alguien de los dos grupos quiere responder y del otro grupo después, para ver cuáles son las conclusiones a las que llegaron. Manolo. Sí, este, pues una de las primeras es que es cabeza que lleva a su familia a Dios, tener a Dios en primera instancia. La otra es, Dios me hizo hombre, ¿verdad? Y Dios a través de su palabra me hace el hombre que quiere que sea, enfocado primero a lo que es la creación, ¿verdad? Y lo segundo, pues que Dios a través de su palabra nos hace el hombre que Él quiere que sea. Luego está, Dios es quien me llama a ser el hombre de apoyo a su familia, y lo otro es que también que hace ser hombre es la responsabilidad. Ok, perfecto, gracias, Manol. Vemos ahí varias descripciones hacia esa pregunta. Gracias. Del otro grupo, ¿alguien quiere ahí responder? Sí, Sí, buenas Mary. noches a todos. Aquí anoté los comentarios de todos los compañeros y pues definimos espiritualmente, pues Dios lo definió así, ¿verdad? Eh, Creó al hombre a su imagen en Génesis 1:26, pues lo dice, ¿verdad? Que creó al hombre a su imagen y pues le dio la responsabilidad, ¿verdad? De gobernar, de asignar nombres a la creación, ¿verdad? Entonces, vemos que espiritualmente, pues Dios lo definió así. Y científicamente, pues también, ¿verdad? Las cromosomas, pues nos definen, ¿verdad? ¿Quiénes son hombres, quiénes son varoncitos y quiénes son mujeres? No está eso de la nenaza, ¿verdad? O sea, científicamente y espiritualmente es hombre y mujer, ¿verdad? No debería haber más géneros. Y pues con lo que hemos aprendido en la clase, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que también somos cabezas de hogar y tenemos que como llevar ese rol, ¿verdad? De responsabilidad. Y la escritura, pues que hemos estado leyendo en las últimas dos clases, ¿verdad? Es de 1 Corintios 16, 13, que nos llama a ser varoniles. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo que aprendimos la última clase, ¿verdad? Es cumpliendo, eh, es ser obediente a la palabra de Dios, tener iniciativa, liderar hacia el camino correcto a la familia, a la esposa, y entender que la mujer pues es delicada y que también es creación de Dios, ¿verdad? Pero bíblicamente es la ayuda idónea. Entonces, yo como varón no puedo depender en su totalidad de ella. Puedo apoyarme, pero no depender de ella. Entonces, si nos aferramos a su palabra y la obedecemos, empezamos a cumplir el rol varonil que Dios nos llama. Y a esas conclusiones llegamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les agradezco mucho ahí por el trabajo y definitivamente la pregunta es compleja. La pregunta pareciera pues que se puede responder rápidamente, pero cuando vemos las aristas ahí y las definiciones y lo que pensamos bíblicamente, pues es, sí, parte es lo genético, pero cuando también vemos la parte de Dios, de la Biblia y la visión espiritual, pues es mucho más allá. Aunque en el video, algunas, principalmente las mujeres, podían decir cosas como es protector, ¿verdad? O sea, sí había una idea de que el hombre tiene roles definidos, pero pues bueno, como alguien también decía en el video, esos roles o esas diferencias se están difuminando últimamente, dice. Entonces eso pues es lo que queremos trabajar desde nuestras iglesias para poder ayudar también a otros. Entonces hoy vamos a ver otra marca de la verdadera masculinidad. Y la tercera marca que vamos a ver es la confianza y la seguridad en la soberanía y señorío de Dios. Esa es otra marca que nos va a permitir cumplir con esa ideal de ser un hombre varonil, de ser una persona que se comporta varonilmente. La escritura de 1 Corintios 13, 14 dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe y pórtense
varonilmente. Sean fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Entonces, ¿qué vemos? Esa idea, y lo hemos hablado en las 2 clases anteriores, el portarse varonilmente es una sola palabra, habla de la masculinidad, de un sustantivo convertido en un verbo para hacer ver que es una acción que los hombres debemos de tener. Entonces, hablando de esto, de la confianza y la seguridad en el señorío de Dios y en la soberanía de Dios, una de las escrituras que hemos leído también en Josué, capítulo 1, versículo del 2 al 3 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. El entender lo que es la soberanía de Dios nos ayudará como cristianos y como hombres a poder mantener una actitud más segura y de mayor firmeza en nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida nos atacan las inseguridades y aunque seamos hombres y pensemos pues que no deberíamos de ser así, realmente, las inseguridades atacan a todo ser humano y los hombres, aunque no lo reconozcamos tan fácilmente, somos atacados por la inseguridad y podemos sentir miedo, sentir zozobra, sentir inestabilidad emocional e inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? Y muchas de esas inseguridades están obviamente más enfocadas en el futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi vida de soltero? ¿Encontraré a alguien? ¿Me casaré? ¿Podré tener hijos? ¿Podré, no sé, vivir muchos años? Podemos tener tantas preguntas. ¿Encontraré un trabajo? ¿Podré salir adelante? Entonces empezamos a llenar de preguntas existenciales que son correctas en la vida y que nos pueden llevar obviamente a sentir esa inseguridad en nuestro futuro, en nuestra vida. Y esa inseguridad normalmente nos va a afectar en cuanto a nuestra masculinidad. No es que nos vamos a volver personas afeminados o vamos a ser personas que parecen mujeres, no en ese sentido, sino en el sentido de no cumplir con el rol y la visión que Dios tiene para nuestra vida. No vamos a liderar, no vamos a ir al frente, no vamos a ser protectores, protectores, no vamos a ser líderes, no vamos a ayudar a llevar a otros, a Dios y a poder liderar, porque la inseguridad nos va a afectar. Pero no hay una cura mejor a la inseguridad que la seguridad en la soberanía y el señorío de Dios. Entonces hoy vamos a ver un poco sobre esto, sobre qué es soberanía, de qué se trata la soberanía, qué es lo que la soberanía es y cuál es la definición de esto. Entonces vamos a ir un poco a la etimología de la palabra, a sus usos que la Biblia le da y a cómo responder a esa soberanía. Por ahí va a ir la clase de hoy. Entender la soberanía, ver los usos que la palabra tiene en algunos pasajes bíblicos y cómo podemos responder a esa soberanía, y eso va a contribuir a que se convierta en una marca de la masculinidad de nuestra vida. Entonces, primero veamos la etimología de la palabra. ¿Qué es soberanía? Cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. O sea, Dios no está condicionado con nada, ni con nadie. No está atado ni condicionado. Él es libre, tiene una libertad absoluta
de cualquier restricción externa a él. Él es libre para actuar como él quiere, sin limitaciones. Él es soberano. Él actúa en total y completamente, en completa libertad. Pero él solo actúa en conformidad con su carácter. Obviamente, los atributos de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de quién es Dios, y es algo que hemos hablado mucho en estas dos clases anteriores, nos muestran cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, y su libertad y su soberanía actúa conforme a lo que Él es, ¿sí? Eso es importante. Lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino confiables, y siempre para el bien de su pueblo. Tenemos un Dios que no es un Dios caprichoso, ¿verdad? No es un Dios que actúa como le amaneció el día. No, Él tiene un carácter, tiene atributos y Él actúa de acuerdo a esos atributos. Lo que significa de que cuando Él es guiado, ¿verdad? O sus acciones son guiadas por medio de sus atributos, nuestro Señor, ¿verdad?, nos muestra cuáles son sus acciones a través de la palabra, y vemos que sus acciones son confiables, ¿sí? Y que podemos confiar en Él por quién es Él, ¿sí? Y obviamente podemos confiar porque el registro bíblico y la experiencia también nos muestra de que Él actúa siempre para el bien de su pueblo, para el bien de sus escogidos. Entonces Dios es soberano, Él es libre, ¿verdad?, de cualquier tipo de restricción. Él actúa sin limitación, pero Él actúa solo conforme a su carácter, a sus atributos, y sus atributos hace de que podamos confiar en Él y que Él es bueno y que siempre va a actuar para el bien de su pueblo. También, etimológicamente, el significado de la palabra soberanía, la palabra significa principal, jefe y supremo. Eso es lo que significa la palabra soberanía. Y tiene esos usos la palabra. Habla primero de posición. Dios es el ser principal en el universo. ¿Sí? Ese es Dios. Dios es el que está por encima de todo, el Dios trino. Después, también significa su poder, no solo su posición, sino también su poder. Dios es supremo en poder en el universo. Entonces vemos que Él es primero en posición, Él es el ser principal del universo, pero también es el primero en poder, ¿verdad? Es el jefe, es el supremo, es el principal en poder, porque Él tiene el supremo poder en el universo. ¿Cómo ejerce Él ese poder? Está revelado en las Escrituras. Dios está en completo control de todas las cosas, aunque Él puede decidir que ciertos eventos ocurran de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué vemos? Dios es un Dios soberano, que es principal en posición y principal en poder. La soberanía tiene 4 aspectos importantes. El primero, cuando hablamos de ese actuar soberano, ya vimos que Dios es un Dios soberano, que Él es el principal en posición y en poder. Ahora vemos cómo actúa la soberanía de Dios. Primero es que Dios tiene un plan. Voy a pedir que me puedan ayudar a leer estas escrituras. Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan. Hechos capítulo 15, versículo 18. Y alguien más me puede ayudar a leer Efesios capítulo 1, versículo 11. Listo, tengo Hechos 15:18. Gracias. Dice, el Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. ¿Ok? Gracias. Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ok, gracias, Wilson. Gracias, Neri. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un designio, que hay algo que está predestinado a hacer, que es algo que ha sido revelado de los tiempos antiguos. Entonces Dios tiene un plan. En su soberanía Dios diseñó un plan de salvación, diseñó un plan para el rescate del ser humano y desde la creación ese plan ha sido claramente diseñado. Desde ahí, desde el jardín del Edén, ¿verdad? Desde la caída, el plan está diseñado. Entonces Dios es soberano y Dios tiene un plan. Y esto apoya nuestra masculinidad y nuestra valentía. Porque si sabemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene todo ese plan ya diseñado, pues nos permite encontrar en la escritura cuál es ese plan y apegarnos a él. Y eso nos permite a cada uno de nosotros a poder tener esa valentía, esa fuerza y estar dentro de ese plan. Entonces la soberanía de Dios nos muestra que Dios tiene un plan. También vemos que ese plan, ese diseño es controlado por Dios. Vamos a leer el Salmo 135, versículo 6. El Salmo 135, versículo 6. Dice, el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Ok, gracias. Vemos que Él controla, ¿verdad? Él hace lo que Él quiere, Él controla las circunstancias y situaciones. Él está bajo, él tiene todo bajo control, ¿verdad? Él tiene todo bajo control. Entonces es parte de su soberanía. Él tiene un plan, pero Él también controla el plan, ¿verdad? Y todo está bajo su control y Él hace y actúa de acuerdo a su soberanía. También esa soberanía incluye el mal, aunque Dios no está involucrado en el mal, ¿verdad? Ese plan no involucra, porque obviamente parte de la caída fue permitir que el mundo fuera, o que el mal entrara al mundo, que el pecado entrara al mundo, y Dios lo permitió al final. Dios permitió que el mal entrara. Dios le dio el permiso en su soberanía, porque Dios pudo haberlo evitado, y Él lo permitió. Pero como vemos en Santiago, él no siente el deseo de hacer el mal ni lo hace, pero el mal es parte de ese plan soberano. Proverbios capítulo 16, versículo 4, por favor. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito, incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo. Correcto. Todo tiene un propósito, aún el mal en este mundo que es algo tan duro, tan terrible, tan complejo en este mundo, aún ese mal, Dios lo hizo o lo permitió, mejor dicho, perdón, no, Él no lo hizo, Él lo permitió y lo ha permitido con un propósito. Al final el mal actúa para el bien de quienes aman a Dios, pero es parte de su soberanía. Y esto pues lo vamos a ver en una cita más adelante que afecta mucho cuando se le da un análisis, no es tan fácil digerirlo. Y finalmente, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 14, por favor. Efesios 1, 14. Pues ahorita lo busco. Por favor. Efesios 1:14. Dice su palabra. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Amén. Esa soberanía de Dios también tiene definitivamente parte del plan es que todo sea para la alabanza de su gloria, para que como pueblo y seres humanos podamos cumplir con el propósito supremo de doblar nuestras rodillas delante de Dios, reconocer que Él es el Señor y honrarlo y alabar.
Entonces, la soberanía de Dios, resumiendo, es el gobierno de Dios, ¿verdad? Es la libertad que Dios tiene de actuar, pero esa libertad está apegada a su carácter y al ver el carácter de Dios, la evidencia bíblica que tenemos de su carácter nos permite confiar, porque creemos de que Él no va a actuar en contra de o para nuestro mal. Y parte de esa soberanía es permitir y entender que Dios tiene un plan, que Dios controla ese plan y que ese plan, aunque exista el mal, Dios mueve eso para que actúe en su favor y definitivamente para que al final del día sea para la alabanza de su gloria. Entonces, en resumidas cuentas, esto es la soberanía. Y bueno, la soberanía tiene sus complejidades, ¿verdad? J.C. Ryle, un puritano, escribió: de todas las doctrinas de la Biblia, ninguna le resulta tan ofensiva a la naturaleza humana como la doctrina de la soberanía de Dios. Lo que acabamos de ver es complejo de aceptar cuando las cosas son difíciles. Cuando todo está viento en popa y cuando las cosas están saliendo bien, cuando los resultados se están dando, cuando hay salud, cuando hay recursos, cuando la familia está bien, pues bueno, es fácil uno decir, los planes de Dios son perfectos, Dios es bueno, Dios es increíble, pero cuando vemos el dolor, cuando estamos en dolor, cuando estamos siendo tratados injustamente, cuando hay enfermedad, bueno, ya la doctrina no es tan fácil de digerir, porque uno dice, Dios lo está permitiendo. Ok, me asaltaron en la calle, me lastimaron, me pegaron, me golpearon, mandaron al hospital y Dios lo permitió en su soberanía, ¿no? Estoy enfermo, tengo una enfermedad y Dios lo permitió. Hace 2 semanas falleció el esposo de la directora del colegio de Camilita, de mi hija, y era una persona de 52 años, estaba desayunando con su familia el día domingo y frente a sus hijos pequeños y a su esposa se desplomó y murió. Entonces, esta señora, ¿verdad? ¿Cómo enfrenta la soberanía de Dios? Dice que porque Dios lo permitió. Entonces, como les digo, lo que J.C. Ryle dice es real, es una doctrina que es difícil, que resulta ofensiva. Y cuando vemos este mundo tan perverso, tan malvado, tan fuera de control, puede ser chocante, ¿no? Para nosotros. Pero quisiera dejar ahí qué piensan de eso, qué piensan de cómo ver la soberanía de Dios y qué piensan de esta cita principalmente, que cuesta a veces ver la soberanía de Dios como algo bueno, como algo que nos ayuda a ser más valientes, más fuertes, eh, pero cuando vienen los tiempos difíciles no es tan fácil, ¿no? ¿Verdad? Descansar en la soberanía de Dios. Pero no sé si alguien quisiera compartir qué piensa o alguna experiencia personal o alguna etapa en su vida de pronto ha sentido que es difícil descansar y agarrar valor en la soberanía de Dios. ¿Alguien quisiera compartir? Sí, buenas noches. Eh, algo que sí es bien delicado, ¿no? Cuando uno está, bueno, yo digo voy a ser fuerte cuando venga la tormenta, ¿va? Pero cuando viene, en realidad uno no haya ni qué hacer, ni para dónde agarrar. El hombre dice que es el más fuerte, pero cuando suceden ciertas situaciones en la vida de uno dice, ya no voy a regresar a mi casa. Voy a morir, ya qué va a ser de mi familia, qué va a suceder, qué va a pasar. Y ahí es cuando uno tiene que llegar a un nivel a dejar, bueno, Dios, tú permitiste que sucediera en este momento, tú sabes por qué.
Creo que la escritura cuando dice es un adelanto de la garantía que recibiremos, es lo que nos ayuda a reconocer que hay alguien más fuerte que nosotros para poder soportar esta situación. Es un adelanto, dice, de poder venir y tener un pago de entrada. Es como una inversión hecha por nosotros y ese es el Espíritu Santo. Allí es donde yo me sentí completamente abrazado por Dios en ese momento. Creo que el momento más delicado de mi vida fueron varias situaciones, pero una de ellas fue sentirme ya no regreso a la casa, del trabajo para el hospital, encerrado. Ahí sé que como que si me hubieran llevado encarcelado, ¿no? Cuando me llevaron a COVID y como en ese entonces no sabíamos ni cómo iba a ser la reacción de toda la gente, de todas las personas, ese fue el momento más delicado de mi vida. Gracias. Gracias ahí por compartirlo, Guillermo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Sí, sí, dale, Neri. Gracias. Buenas noches a todos. Em, ya siendo discípulo, fue hace más o menos 4 años atrás. Pasé un tiempo, pues, que me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y más o menos, pues, casi un año que estuve sin trabajo. Y veía, ajá, las situaciones bien difíciles, los pagos, eh, pues muchas cosas, ¿no? Y nosotros, pues, con mi esposo siempre orando, ¿verdad? Que nos proveera lo necesario, que nos diera un trabajo, que me diera un trabajo, ¿no? Que pues, ganara lo digno, eh, que estuviera pues, cerca para poder cuidar a nuestros hijos. Y como yo vivo algo lejos de la ciudad y casi todos los trabajos están monopolizados en la ciudad, entonces pues veíamos eso, ¿no? Y fue un año de, de, de muchas pruebas. eh, Hubieron enfermedades en el camino, hubieron pues problemas de carácter, ¿no? Por la escasez que había, muchas veces pues había situaciones difíciles y hubieron momentos donde se complicaba, ¿no? Acercarse a Dios, tener un tiempo con Dios y admirarlo y adorarlo, ¿verdad? Pero al final entendemos con mi esposa, ¿verdad? Que fue un proceso para poder reafirmar nuestro carácter y nuestra fe, porque, pues bendito Dios, trabajo a 15 minutos de mi casa eh, y pues no gano el salario que quisiera, no de un gerente, pero tengo lo suficiente y lo digno para poder alimentar a mi familia y salir adelante, ¿verdad? Entonces, puedo compartirles eso como una experiencia que a veces pues, se tornaba complicado ver la soberanía de Dios, ¿verdad? En ese proceso. Ok. Gracias. Gracias, Neri. Muchas gracias. Hay una palabra importante, principalmente en el Antiguo Testamento, y es la palabra Elohim. Elohim se traduce normalmente como Señor. Eh, Nuestras Biblias ya la traducen, la mayoría de Biblias modernas o actuales ya lo traducen como Señor. La Reina Valera traduce la mayoría de veces como Jehová, que no es una palabra bíblica. Jehová es la mezcla eh, entre la palabra Yahvé y Elohim, hicieron una mezcla y ahí resulta esa palabra Jehová, pero la palabra Elohim es una palabra bastante utilizada en el Antiguo Testamento, es la palabra tal vez más usada debido a que ellos no querían nombrar el tetragramatón, ¿verdad? El Yahvé, o el Yahweh y usaba más Elohim. Pero Elohim es una palabra muy poderosa porque muestra esa parte del señorío de Dios, ¿verdad? Dios es el Señor, ¿verdad? Se usa y vamos a ver algunos usos que la Biblia nos muestra. Uno, describe a Dios como el Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. Si alguien lo puede leer, por favor, Isaías 54:5. Y puede alguien más ir buscando las siguientes, Jeremías 32:27, Nehemías 2:4 y Deuteronomio 10:17. ¿Y alguien tiene Isaías 54:5? Sí, yo. Porfa. Dice, porque el Señor es tu, es tu marido.
Su nombre es el Señor Todopoderoso, el Santo de Dios, el Santo Dios de Israel, es su Salvador. Él es conocido como el Dios de todo el mundo. Correcto. O sea, Él es soberano, es el Dios de toda la tierra. Es el Señor de toda la tierra. El Elohim de toda la tierra. ¿Ok? Ese es Dios. O sea, Él no es solo el Dios de la iglesia, ¿verdad? Él no solo manda en la iglesia. Él no solo gobierna en la iglesia, no. Él gobierna en toda la tierra, en todo el universo. ¿Ok? También es el Dios de toda carne. Jeremías 32:27. Dice así, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Gracias. O sea, Dios es el Elohim de todo ser viviente. O sea, Él es el Señor de todo ser viviente, aunque esté sometido a Él o no. ¿Verdad? Es el señorío, pues, es esa parte de la obediencia, pero Él es Señor, aunque no lo esté. Y esa persona que hoy no sirve a Dios y no le interesa a Dios, pues Dios es el Dios de todo ser viviente, Dios de toda carne. Él está por encima de todo. Él decide cuándo nacemos, cuándo morimos. Él es el Dios de toda carne. Vemos también que Él es el Dios de los cielos. Es una expresión para decir que Él es el Dios del universo. Si alguien lo puede leer, por favor, Nehemías 2:4. Nehemías dice, ¿qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Gracias, muchas gracias. ¿Qué vemos en Nehemías 2:4 cuando él ora? ¿Cómo describe a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo él dice, a quién le oro? ¿A en quién me refugio? ¿Verdad? En el Dios de los cielos, es decir, el Dios de todo el universo. Está frente al rey, ¿verdad? Está frente al rey. Nehemías está frente al rey, pero Nehemías sabe, hay alguien que está por encima de este rey y es el Dios de los cielos. ¿Ok? Y bueno, Dios es el Elohim de los Elohims, ¿verdad? Es el Dios de dioses, por decir algo, porque no sabemos que no existen otros dioses, pero es una expresión para decir que está por encima de cualquier deidad, ¿verdad? De cualquier hombre, de cualquier señor. Él está por encima de todo. Deuteronomio 10:17, por favor. Yo lo tengo acá. Sería porque el Señor su Dios es Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Excelente escritura. ¿Qué vemos? ¿No? Deuteronomio, Moisés hablando. ¿Cómo describe a Dios? Como el Dios de Dios, Señor de Señor, está por encima, es todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, Él es soberano. Y entender su soberanía, comprender que Él está por encima de todo y que obviamente nosotros estamos de su lado. Nosotros estamos sirviéndole, nosotros estamos, como ya vimos en la última clase, viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces, entendiendo su señorío y su poder, nosotros adquirimos valor. Nos convertimos en personas seguras y valientes, porque estamos del lado del mero mero, pues, estamos del lado de quien gobierna todo. Entonces no tenemos por qué tener miedo ni tener inseguridad, sino podemos adquirir esa masculinidad. Entonces, una marca del hombre de Dios es que él confía en la soberanía de Dios y en su señorío. Y como confía en él puede sentirse seguro y actuar varonilmente. No va, no va a enfrentar las situaciones con cobardía, ¿verdad? No las va a enfrentar con debilidad, sino varonilmente. Dios es un Dios soberano. Miren esta escritura de Isaías 46, del 9 al 11. Recuerden las cosas que hice en el pasado. ¿Okay? ¿A quién le está hablando Dios? Está hablando Dios a un pueblo pues que la está pasando mal, ¿verdad? Que había sido rebelde, necio,
y por tal razón estaba pasando circunstancias difíciles. Pero miren cuántos pronombres personales hay en estos 3 versículos. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro. Antes que suceda, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Este pasaje nos muestra cuán soberano es Dios, pero el ver cuántos pronombres personales utiliza Isaías en esta revelación, es que vemos con claridad que Dios es un Dios soberano, que Dios está en control, aun cuando estamos pasando tiempos difíciles, aun cuando estamos sufriendo, a veces por nuestras malas decisiones o pecados. Dios aún ahí es soberano y actúa con soberanía. Él es Dios, solo Él es Dios, no hay otro como Él, solo Él puede predecir el futuro, solo Él tiene sus planes. Dice, todos mis planes se cumplirán, ¿verdad? Porque yo hago todo lo que deseo. O sea, Dios es totalmente soberano. Nosotros no somos soberanos. Nosotros aún recuerdan la escritura en Santiago, donde dice, estos hablan, iré a tal ciudad, haré negocios, ¿verdad? Ay, Y, que esta misma noche. ¿verdad? Y Santiago, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? No hablen así, no saben ni siquiera qué va a pasar el día de mañana. Entonces siempre digan, si Dios quiere. Hablando, ustedes no son soberanos, Dios es soberano. Confiar en la soberanía de Dios y en el control de Dios debe de traer paz a nuestros corazones. Obviamente, cuando no estamos de acuerdo, viviendo de acuerdo a su voluntad, pues obviamente no vamos a sentir esa paz, ni esa masculinidad, ni esa seguridad. Pero si estamos esforzándonos por estar cerca de Dios, aun cuando las cosas no se ven bien, el confiar en su soberanía nos permitirá actuar varonilmente, ser esos hombres fuertes. ¿Recuerdan la escritura que leímos? Si no la quiero leer de nuevo, pero hablamos sobre Pablo en el barco, ¿recuerdan? Él sabía, Dios es soberano. Dios es soberano. Dios ya dijo que algo iba a pasar y él mandó esta tormenta. Él mandó esta tormenta. Él controla todo, todo. Por eso él podía actuar de una manera tan varonil. Mientras todos corrían, mientras todos huían, mientras todos estaban aterrados y acobardados, él podía sentir seguridad porque confiaba en la soberanía de Dios. ¿Sí? Y esto es importante. Vamos a ver esta escritura, Mateo 10, del 28 al 31, y nos anima también a ser valientes. Dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. Dios es soberano. Imagínense con los gorriones. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Por quién? Por Dios. Él es soberano. Y aquí viene una conclusión, un resultado. Así que, primero inicia el versículo 28, no teman, ¿verdad? No teman. Y luego en el versículo 31 dice, así que no tengan miedo. Si vemos la escritura, ¿verdad? De 1 Corintios 16, podría transliterarse esto y decir, así que pórtense como hombres, pórtense varonilmente, pórtense con valor, con firmeza, no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Entonces, el confiar en esa soberanía de Dios, en su amor, en su carácter, en quién es Dios,
nos permite venir y ser hombres, tomar el papel que Dios nos llama a tener, tomar el papel que Dios nos llama a realizar. El no tener temor, el comportarnos varonilmente cuando confiamos en la soberanía de Dios. Cuando confiamos, bueno, esto Dios lo permitió. Y obviamente que la soberanía va a entrar en juego cuando vienen los tiempos duros. Es ahí donde va a entrar en juego, ¿no? Cuando estamos pasando tiempos difíciles, decir, bueno, pero Dios es soberano. Dios está en control, Dios sabe lo que hace, nos permite tomar buenas decisiones y comportarnos varonilmente, obviamente buscarlo más, confiar en Él, refugiarnos en Él. ¿Por qué? Porque confiamos en su soberanía. ¿Cómo respondemos ante la soberanía de Dios? ¿Qué hacemos para responder a la soberanía de Dios? Primero, respondemos con un temor piadoso, con un temor piadoso. Significa con un temor que nos lleva a meditar en Él, a respetarle. ¿Sí? Yo siempre he hablado del temor de Dios a la iglesia y yo le digo que hay una corriente que no es malintencionada, pero dice, no, a Dios no hay que tenerle miedo, dice, ¿verdad? A Dios no hay que tenerle miedo, Dios hay que tenerle respeto y trata ahí de decir, es que temor significa reverencia, adoración. Sí y no. La verdad, temor en muchos aspectos bíblicos es miedo, pero es un miedo santo, es un temor santo que nos lleva a apartarnos del mal, ¿sí? O sea, Dios hay que temerle. Dios es un fuego que todo lo consume, dice la Escritura. Dios es alguien que hay que temer. Y el temor es el inicio de la sabiduría, el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo respondemos ante la soberanía de Dios? Con temor. Decir, Dios puede matarme pues en un instante. Dios puede quitarme todo lo que tengo en un momento. Dios puede acabar con mi vida en un instante. Yo tengo que tener temor piadoso. Yo respondo a la soberanía de Dios y debemos de responder con un temor piadoso. No a las personas, no a las circunstancias, sino a Dios. Normalmente el hombre que teme a Dios no teme a las situaciones. Normalmente el hombre que es temeroso de Dios es valiente ante las circunstancias. Número dos, ¿cómo respondemos ante la soberanía de Dios? Con obediencia. Tenemos obediencia, somos obedientes. Obedecemos sus planes y sus preceptos. Número tres, y muy importante, con una aceptación total. Cuando entendemos Dios es soberano y Dios me ha llevado por esta ruta, por esta circunstancia y esta situación adversa, tiene que haber en mi corazón, al entender la soberanía de Dios, una aceptación, es decir, Dios lo permitió. En algún momento, no en todo el libro, no en toda la fase de vida de Job, la aceptación fue total, ¿no? Yo creo que hubo momentos donde vemos en el transcurrir del tiempo que no fue tan total, pero en el inicio, cuando Job pierde a sus hijos y sus posesiones materiales, hubo una parte donde dice, Dios dio, Dios quitó. Hubo una aceptación total. Ya cuando su cuerpo fue tocado, ahí creo que hubo lucha, ¿no? Y el libro lo trata y es parte de. Pero bueno, la soberanía, cuando vemos circunstancias, nos debe de llevar a aceptar y decir, esto Dios lo permite. ¿Verdad? Jesús en Getsemaní tuvo una aceptación total de la soberanía de Dios. Si puedes, si quieres, líbrame, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es una aceptación total. Cuatro, agradecimiento y gozo. La soberanía de Dios nos debe de proveer también de gratitud, porque en medio de la soberanía de Dios, Dios también nos da todo lo bueno. A veces vemos la soberanía de Dios, como les digo, y entra en juego cuando vemos lo malo, ¿no? Cuando las situaciones difíciles, ¿por qué Dios? Y alguien nos va a decir, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, pero también en las bendiciones. Dios es soberano y Dios lo permitió. Dios permitió ese ascenso, Dios permitió ese trabajo, Dios permitió esa casa, Dios permitió ese carro, Dios permitió la salud del día, Dios permitió todo, todo lo que tenemos. Dios en su soberanía permitió que lo tuviéramos. Así como permite a veces lo malo o difícil, también permite lo bueno.
permite lo bueno, permite las bendiciones, permite las cosas buenas en nuestra vida. Y eso debe proveer en nosotros agradecimiento y gozo. Y finalmente, la soberanía de Dios debe producir adoración reverente. Adoración. Dios es soberano y vemos las cosas, nuestro entorno y las victorias y las cosas que pasan y adoramos a Dios. Y en los tiempos difíciles adoramos a Dios y entendemos, Él es soberano, Él lo permitió. No siempre ocasiona las cosas, pero siempre las permite, porque Dios es soberano. Entonces, muchos escritos sobre la soberanía de Dios. Eso, como decía J.C. Ryle, no es una doctrina fácil ni sencilla, pero podemos orarle a Dios para que nos ayude a poder entender su soberanía. Quiero terminar la clase de hoy leyendo este pequeño como poema que escribió esta mujer, Jeanne Marie Bouvier, de la Motreuil-Guyon, ¿verdad? Ella vivió de 1948 a 1717, ¿verdad? Ella era pues una mujer cristiana. Ella estuvo presa 10 años, y en esos 10 años estuvo en un lugar donde no había luz y solo tuvo luz de vela cuando comía. En el momento que ella comía, tenía luz de vela y por unos instantes en el día, pero la mayoría del día estaba en mucha oscuridad o penumbra. Y ella escribió esto, que habla sobre cómo enfrentar la soberanía de Dios. Y dice, un pajarillo soy yo del campo abierto vetado, empero en jaula hay canción, a quien aquí me ha confinado. Imagínate eso. Ella dice, soy un pájaro que del campo abierto se le ha quitado, pero aún en esa jaula, dice, hay una canción. ¿Y a quién canta esa canción? A aquel que la tiene ahí, a quien me ha confinado, o sea, a Dios. Complacida en mi prisión, pues, Dios mío, es vuestro agrado. Sin nada más que hacer, canción canto todo el día. Y a quien amo complacer, si escucha mi melodía, mi ala errante ató en prisión, mas se inclina todavía para escuchar mi canción. Límites mi jaula impone, no puedo afuera volar, si bien mi ala bien atada. En mi corazón, libertad. De mi prisión las paredes controlar no pueden. El vuelo, perdón, de mi prisión las paredes controlar no pueden el vuelo. La libertad de mi alma. Oh, qué bueno remontar estas barras encumbradas hacia aquel cuyo propósito se me permite adorar, en cuya providencia encuéntrome enamorada y hallar en tu voluntad la alegría tan anhelada de la mente libertad, más el valor que una conciencia acusadora. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una circunstancia difícil, aterrante, compleja, y ella descansa en su providencia. Ve que Dios es quien la tiene ahí, quien me ha confinado, dice allí, quien me ha atado, ¿verdad? Quien me ha atado, quien me tiene aquí, quien mi ala ha atado, a él adoraré, dice. ¿Verdad? Él escuchará mi canción. Entonces vemos que en esa situación compleja, esta mujer descansa en la soberanía de Dios. Y es una mujer valiente, es una mujer que se comporta con valentía, enfrenta esos años con entereza de carácter, porque puede confiar en la soberanía de Dios. Hermanos, siempre les animo a leer el libro
y a seguir ahí avanzando en la lectura. Y bueno, creo que este tema de la soberanía de Dios nos alienta y nos debe de llevar a confiar en Él y que en Él podemos encontrar esa fortaleza para poder comportarnos varonilmente. Hermanos, que Dios les bendiga. Esto les quería el día de hoy, que sea de utilidad. Muchas gracias.